Mateo no estaba seguro de cuántos días habían pasado desde la última vez que vio a otra persona. De hecho, ni siquiera estaba seguro de si había alguien más alrededor. Había vivido solo desde que su padre se fue y nunca regresó, y el recuerdo de su madre era solo una sombra lejana, un nombre que apenas pronunciaba. Su casa de adobe crujió con el viento seco, y cada día era un desafío seguir adelante. Se despertaba temprano, siempre con el estómago vacío, y caminaba hasta el pozo lejano para buscar agua. El camino de regreso era cada vez más difícil, con el sol castigando su piel y sus pies descalzos ardiendo en el suelo caliente. Al llegar, bebió lo mínimo necesario para no desmayarse y guardó el resto, sabiendo que nunca podría desperdiciarlo. A veces soñaba que se despertaba y encontraba comida esperándolo, pero cuando abrió los ojos, todo seguía igual: polvo, silencio y hambre. Ese día, Mateo salió a buscar agua como siempre lo hacía. La jarra de barro estaba rota, pero era todo lo que tenía. El calor era sofocante y sus pasos eran más lentos de lo habitual. El hambre lo mareaba y se preguntaba si alguna vez esta vida cambiaría. Hacía tiempo que había dejado de esperar el regreso de su padre. Había noches en que hablaba consigo mismo, intentando engañar a su soledad. Otras veces se tumbaba en su cama de paja, mirando el techo y escuchando los ruidos de la noche. Pero cuando llegó a la mitad del camino, sucedió algo diferente. Allí, bajo la tenue sombra de un árbol retorcido, estaba un hombre, un anciano, con una larga barba blanca y una mirada tranquila. Mateo se detuvo y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No sabía si era miedo o simplemente sorpresa al ver a alguien después de tanto tiempo. El hombre lo observó con una sonrisa discreta, como si ya supiera que Mateo pasaría por allí. El niño se quedó allí, sosteniendo la jarra con fuerza, sin saber qué hacer. Entonces el anciano levantó la mano, señalando la piedra que estaba a su lado, invitándolo a sentarse. Mateo dudó. No era común encontrar extraños en aquellas tierras, y su primera reacción fue querer huir. Pero había algo diferente en ese hombre. Su expresión era serena, como si estuviera allí solo para esperarlo. El cansancio habló más fuerte, y el niño, con las piernas débiles, se sentó lentamente. El anciano no dijo nada al principio. Ella simplemente sacó un pequeño trozo de pan de su bolso y se lo entregó. El olor llenó el aire seco, y Mateo sintió que se le hacía agua a la boca. ¿Hace cuánto tiempo que no comes algo así? Tomó el trozo con cuidado, sin apartar la vista del hombre, y le dio un mordisco vacilante. El sabor era simple, pero parecía el mejor pan que jamás había probado. Mientras masticaba, Mateo sintió una extraña emoción dentro del pecho. Fue como si algo se rompiera dentro de él, algo que ni siquiera sabía que existía. Entonces el anciano habló. Su voz era ronca y tranquila, como el viento antes de la tormenta. «No estás solo, muchacho». Mateo dejó de masticar. Sintió un nudo en la garganta, unas ganas absurdas de llorar, pero se mantuvo. Hacía años que no lloraba. El anciano continuó diciendo que Dios nunca lo abandonó, ni siquiera en los días más difíciles. Mateo quiso replicar, decir que si eso fuera cierto, él no estaría allí, viviendo de esa manera, pero algo lo detuvo. Tal vez fue la mirada del anciano o el simple hecho de que alguien estuviera allí, hablándole, mirándolo, como si su existencia importara. Y por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió que tal vez eso era verdad. Mateo se quedó allí, sosteniendo el pedazo de pan, sin saber qué decir. El anciano no parecía tener prisa ni exigió nada a cambio. Ella simplemente se quedó allí, mirándolo pacientemente, como si viera algo que nadie más había visto nunca. El niño sintió una extraña sensación de comodidad, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Era diferente a la soledad que pesaba sobre sus hombros todos los días. Por primera vez,
no tuve que cargar todo yo mismo. Mientras comía, el anciano comenzó a contar historias. Habló de tierras lejanas, de campos verdes y ríos que fluían sin cesar. Hablaba de personas que se ayudaban entre sí, de hogares donde el fuego nunca se apagaba y siempre había un plato caliente esperando. Mateo escuchaba en silencio, tratando de imaginar esas escenas en su cabeza. Era difícil creer que existieran lugares así. Después de un rato, el anciano se levantó y le extendió la mano a Mateo. «Vamos», dijo. El niño dudó, pero lo siguió. No sabía hacia dónde iban, pero instintivamente confié en ese hombre. Caminaron juntos hasta su casa de adobe y por primera vez Mateo no se sintió avergonzado de que su hogar fuera solo un montón de paredes secas y una cama improvisada. El anciano entró, observó todo atentamente y, sin decir nada, comenzó a ayudar. Juntos barrieron el polvo, ordenaron las pocas cosas que tenía Mateo e incluso hicieron una pequeña fogata con ramas secas. El niño observaba todo con una mezcla de asombro y alivio. Era extraño ver a otra persona allí, pero al mismo tiempo se sentía natural, como si el anciano siempre hubiera sido parte de ese lugar. Cuando cayó la noche, se sentaron junto al fuego. Mateo nunca había tenido compañía a esa hora. Generalmente me quedaba tumbado en la oscuridad, escuchando los sonidos del viento, esperando a que llegara el sueño. Pero ahora había alguien allí y el silencio se sentía menos pesado. El anciano tomó un trozo de tela y cubrió los hombros del niño. «Va a hacer frío», dijo. Mateo sujetó la tela con fuerza, sintiendo el calor recorrer su piel helada. Nadie había hecho eso por él antes. El anciano continuó hablando, contando cómo la vida siempre encuentra la manera de seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Mateo escuchó sin estar seguro de creer esas palabras. Pero por primera vez quise creer. Esa noche, Mateo durmió profundamente. No era un sueño ligero e inquieto como solía ser. Fue un sueño profundo y tranquilo. Si su cuerpo finalmente hubiera encontrado descanso. Por primera vez no soñó con hambre ni soledad. Él simplemente dormía, arrullado por el calor del fuego y la presencia silenciosa del anciano. Cuando se despertó, algo era diferente. El olor del aire, la sensación en tu piel. Salió y entonces vio. Las gotas de lluvia corrían por el suelo seco, formando pequeños charcos en la tierra agrietada. Mateo parpadeó confundido. Hacía mucho tiempo que no llovía allí. Miró hacia el cielo, sintiendo las gotas caer sobre su rostro. No podía explicar lo que sentía, pero su pecho se llenó de algo que no conocía bien. Esperanza. Mateo se quedó allí, dejando que la lluvia le mojara la cara. No podía recordar la última vez que había sentido esa sensación. Era como si el cielo intentara decir algo, como si respondiera una pregunta que nunca había tenido el coraje de hacer. Corrió hacia el anciano, que estaba de pie bajo el pequeño techo de su casa, observando la escena con una mirada serena. «Mira en tu alrededor», dijo con una leve sonrisa. Mateo miró. El día anterior todo era polvo y tierra seca, pero ahora pequeñas hojas comenzaron a aparecer en el suelo, como si solo estuvieran esperando que brotara una gota de esperanza. El niño se arrodilló, tocando la tierra húmeda. Fue real. La lluvia era real. Las hojas eran reales. Por primera vez, algo estaba cambiando. El anciano se acercó y se agachó junto a él. «Ahora tienes todo lo que necesitas», dijo con calma. Mateo no entendió de inmediato. No tenía nada más que aquella tierra, aquella casa y el agua del pozo. ¿Qué más podría haber? Pero el anciano señaló la tierra húmeda y explicó que, con paciencia, daría frutos, que pudiera plantar, cuidar y cosechar sus propios alimentos. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. La idea nunca había pasado por su mente. Para él, la vida siempre había sido un ciclo de supervivencia, un día tras otro, sin cambios. Pero ahora había una posibilidad, algo que dependía de él.
Por primera vez, no sintió que estaba esperando algo que nunca llegaría. Sintió que podía lograr que algo sucediera. En los días siguientes, el anciano le enseñó a Mateo cómo plantar las semillas que traía consigo. Mostró cómo cavar la tierra, cómo protegerla del viento y cómo esperar el momento adecuado para que crezcan las hojas. El niño observaba todo atentamente, absorbiendo cada enseñanza como si fuera lo más importante del mundo. Nadie le había enseñado nunca nada parecido. Cada día veía pequeños cambios en el terreno que rodeaba su casa, y con eso su corazón parecía cambiar también. El anciano nunca hablaba mucho de sí mismo. Simplemente contó historias, habló sobre la fe y cómo la vida siempre encuentra una manera de seguir adelante. A Mateo le gustaba escucharlo, incluso sin entender todo lo que decía. Pero lo que más me gustó fue su presencia. Entonces, una mañana, Mateo se despertó y notó algo extraño. El silencio era el mismo de siempre, pero faltaba algo. Se levantó, rápidamente salió de la casa y miró a su alrededor. El anciano se había ido. No había huellas en la tierra húmeda, ninguna señal de que alguien hubiera dormido allí la noche anterior. Lo único que quedaba era su bastón, apoyado contra la pared de adobe. El niño lo miró durante un largo rato, sintiendo una opresión en el pecho que no podía explicar. Se sentó en el suelo, sosteniendo el bastón, y por primera vez en años dejó caer las lágrimas. No sabía dónde había ido el anciano, ni si alguna vez regresaría, pero algo dentro de él le decía que esto era parte de algo más grande. Mateo pasó todo el día sosteniendo el bastón del anciano. No sabía por qué, pero sentí que era más que un trozo de madera. Era como si fuera la única prueba de que el hombre realmente había estado allí, de que no todo había sido un sueño. Pero cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que no necesitaba pruebas. La tierra era diferente. Las pequeñas hojas aún estaban brotando, y la lluvia de la noche anterior había dejado el suelo más vivo que nunca. El anciano había desaparecido, pero algo dentro de Mateo había cambiado para siempre. Ya no era solo un niño que esperaba que algo sucediera. Ahora sabía que podía hacer algo. En los días siguientes, Mateo continuó las enseñanzas que el anciano le transmitió. Cavó la tierra con sus propias manos, regó las pequeñas plantas con agua del pozo y protegió los frágiles brotes del fuerte viento. El trabajo era agotador, pero por una vez no le importaba. Cada pequeño avance traía consigo un nuevo sentimiento: orgullo, algo que nunca había sentido antes. No se trataba solo de sobrevivir. Ahora estaba construyendo algo. El hambre todavía era una sombra presente, pero la esperanza de que pronto habría algo que cosechar hacía que todo pareciera menos pesado. El cambio no pasó desapercibido. Los aldeanos, que hasta entonces solo habían observado a Mateo desde lejos, comenzaron a acercarse. Al principio era solo uno u otro, trayendo un trozo de pan o una herramienta vieja. Luego comenzaron a ayudar, trayendo semillas, cestas y hasta madera para reforzar su casita. Mateo nunca había recibido ayuda antes. Siempre pensó que estaba solo en el mundo. Pero de repente me di cuenta de que no era exactamente así. El anciano podía haberse ido, pero ya no estaba solo. Fue en una de estas visitas que un anciano del pueblo vio el palo dejado por el viajero. Sus ojos se abrieron y permaneció en silencio durante un largo rato, como si tratara de encontrar las palabras adecuadas. Cuando finalmente habló, su voz era casi un susurro. Este bastón perteneció a un hombre que falleció hace muchos años. Mateo se quedó helado. Su corazón latía con fuerza en su pecho y un escalofrío le recorrió la columna. Intentó argumentar, decir que era imposible, que el anciano había estado allí, que había comido con él, que había ayudado en la casa, que le había enseñado sobre la tierra. Pero el anciano simplemente sonrió, colocando una mano suave sobre el hombro del niño.
Quizás lo enviaron para ayudarte, Mateo. Quizás nunca se fue del todo. Mateo no sabía qué pensar. ¿Cómo pudo alguien que ya se había ido haber estado allí, a tu lado, compartiendo historias, enseñándote y dándote esperanza? Quería creer que todo era real, que el anciano era solo un amable viajero que pasó por su vida en el momento adecuado. Pero en el fondo, algo dentro de él le decía que quizá en la historia había más de lo que podía entender. Se sentó en el umbral de su casa, sosteniendo firmemente su bastón, y miró hacia el cielo. Nunca fui un niño que hiciera muchas preguntas sobre Dios, o lo que existía más allá de lo que mis ojos podían ver. Pero ahora no podía ignorar la sensación de que algo más grande había sucedido allí. Pasaron los días y su pequeño jardín comenzó a crecer. El verde se apoderó de la tierra seca y con él Mateo también cambió. Su hambre aún existía, pero ahora tenía algo por lo que luchar. Su corazón todavía se sentía solo, pero ahora había gente que se preocupaba. Y por primera vez su casa no parecía solo un refugio improvisado en medio de la nada, sino un hogar. Los aldeanos continuaron ayudando y Mateo, antes visto simplemente como el niño solitario que vivía en medio de una tierra árida, ahora era parte de esa comunidad. Ya no caminaba hacia el pozo sintiendo que cada paso era un peso insoportable. Caminé sabiendo que había un propósito en todo. Un día, mientras regaba las plantas, sintió que el viento soplaba con fuerza. Un momento creyó oír la voz del anciano. No son palabras exactas, pero es la misma sensación que sentía cuando él estaba cerca. Seguridad, calma, esperanza. Mateo cerró los ojos y sonrió. Se dio cuenta de que ya no necesitaba comprender todo lo que sucedía. Lo importante era lo que había cambiado dentro de él. Ya no era solo un niño que esperaba ser salvado. Aprendió a salvarse, aprendió a plantar, a cuidar, a creer que la vida podía ser más que días de lucha interminable. La historia de Mateo empezó a difundirse. Su jardín creció tanto que comenzó a compartir comida con los aldeanos. Aquella tierra que antes parecía muerta, ahora daba frutos. La gente venía de todas partes para ver el milagro que allí había ocurrido. Pero Mateo sabía que el verdadero milagro no estaba en la tierra fértil ni en la lluvia inesperada. El verdadero milagro estuvo dentro de él, el día que se dio cuenta de que ya no estaba solo. El día que aprendió que la esperanza, aunque parezca pequeña, puede ser suficiente para cambiarlo todo. Con el tiempo, Mateo dejó de ser solo el niño solitario de aquella tierra árida. Se convirtió en un símbolo de resiliencia, alguien que convirtió la sequía en vida, la soledad en comunidad, el hambre en abundancia. La gente empezó a llamarlo el niño que hizo florecer la tierra, pero para él todo tenía un significado mucho mayor. El viejo viajero ya no estaba allí físicamente, pero su presencia nunca desapareció del todo. Cada vez que miraba el jardín crecer, cada vez que sostenía el palo que él había dejado, sentía que esta visita había sido más que un encuentro casual. Tal vez nunca había estado realmente solo, ni siquiera en los momentos más difíciles. La última vez que Mateo miró al cielo y sintió el viento tocar su rostro, cerró los ojos y dio gracias. No necesita explicación, no necesitaba entender todos los misterios de la vida. Lo único que importaba era que él estaba allí, vivo, fuerte, con algo que nunca volvería a soltar, la esperanza. Y esa esperanza, que una vez apareció en forma de un trozo de pan y palabras de consuelo, ahora crecía a su alrededor, echando raíces en la tierra que había aprendido a cuidar. Mateo nunca olvidó al viejo viajero, pero nunca volvió a sentirse solo. Por ahora sabía que incluso en las peores tormentas siempre habría algo más grande que lo cuidaría.